Buenas, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a terminar con algunos conceptos que estuvieron viendo ayer, algunos que no se vieron bien en específico, no vieron definiciones, pero les estaban viendo implícitamente mientras resolvían ejercicios. Y vamos a terminar de ver el último tipo de probabilidad que faltaba, que era la condicional, y algún par de cositas más. Para empezar, vamos a empezar a hablar de lo que son sucesos complementarios, ¿sí? Hablamos de sucesos complementarios cuando, dado un suceso aleatorio cualquiera, ¿sí? Acá decimos dado un suceso A, se le llama suceso complementario a aquel suceso formado por todos aquellos sucesos que no pertenezcan al suceso A. Muy importante, si nos damos cuenta en lo que acabamos de decir, el suceso A y el complementario de A son sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí? No pueden pasar juntos. Uno excluye al otro. ¿Sí? Entonces, siempre que estemos hablando de sucesos complementarios, vamos a estar hablando de sucesos mutuamente excluyentes. Pero ojo, no todos los sucesos mutuamente excluyentes son sí o sí complementarios, ¿sí? La condición no va para ambos lados, ¿sí? Cada vez que hablamos de sucesos complementarios, estamos hablando sí o sí de sucesos mutuamente excluyentes. Pero la condición no es al revés. Bien. Dicho esto, ¿sí? Una aclaración, al suceso complementario de A se lo anota A rayita, ¿sí? O lo que nosotros vamos a leer como no A, ¿sí? Es el suceso A y el suceso no A. Bien, vamos a poner un ejemplo. Ustedes en la clase de ayer, o los que estuvieron en la clase en vivo, respondieron en la encuesta donde se les preguntaba varias cosas. Se les preguntaba si se identificaban más con el género masculino o con el femenino y se les preguntó si trabajaban o no trabajaban. Bueno, nosotros teníamos la pregunta de trabajar o no trabajar, ¿sí? Y había dos respuestas posibles. Eran dicotómicas, ¿sí? O se trabajaba o no se trabajaba. Eran las únicas dos opciones. Entonces, uno trabajaba o no trabajaba. Estos son dos sucesos, ¿sí? Que se complementan. ¿A qué me refiero con que se complementan? Que todas las personas que contestaron ayer, ¿sí? Contestaron una de estas dos posibilidades. El suceso de trabajar o el suceso de no trabajar. Si yo agarro a todas las personas que me contestaron que trabajaban y le sumo todas las personas que contestaron que no trabajaban, iba a tener a todas las personas de la encuesta, ¿sí? A todos los que contestaron una de las dos cosas. Por eso son complementarios, ¿sí? Porque si yo sumo los dos sucesos, voy a tener el total de las posibilidades. ¿Sí? Se complementan el uno al otro. Entonces, el suceso trabajar y el suceso no trabajar son mutuamente excluyentes y son complementos. ¿Sí? Esto yo lo podría haber anotado como el suceso de trabajar y el suceso de rayita, o sea, trabajar y no trabajar. Otra de las preguntas era si yo me identificaba más con el género masculino y con el género femenino. Teniendo en cuenta que para este caso en particular no consideramos ningún otro género, teníamos a las mujeres y a los hombres. Estos también son sucesos complementarios. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y si yo tomo a todas las mujeres y le sumo a todos los hombres, de nuevo voy a tener el total de personas que me contestaron la encuesta, ¿sí? Ahora, ser mujer y no trabajar, ¿son complementarios? No, porque no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Puede ser que haya una mujer que no trabaje y puede ser que haya una mujer que trabaje, ¿sí? No son sucesos complementarios, ni son mutuamente excluyentes. Y de nuevo, bueno, complementarios. Y de nuevo yo podría anotar esto como mujeres y no mujeres, o hombres y no hombres, ¿sí? Bueno. Bien, entonces, dijimos, si yo sumo dos sucesos complementarios, voy a tener el total de observaciones de cada suceso. O sea, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si yo tengo a las mujeres, ¿sí? A la cantidad de personas que ayer contestaron
que se identifican como mujeres. Y a esas personas le sumo todos los que no se identificaban como mujeres, voy a tener el total de personas que contestaron esa pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de los complementarios para la probabilidad? Es que si yo agarro, por ejemplo, seguimos con lo de mujeres y no mujeres, la probabilidad de ser mujer y la probabilidad de no ser mujer, de los que contestaron esa encuesta, esto me tendría que dar 1. ¿Por qué? Imaginémonos que habían contestado 50 personas, ¿sí? El caso posible de ambos sucesos era 50 personas porque hubo 50 personas que contestaron la encuesta de ayer, ¿sí? 25 contestaron que se identifican como mujeres y 25 contestaron que se identifican como hombres. Bien. Entonces, si yo sumo estas dos probabilidades, me va a quedar 50 sobre 50, ¿no? Lo que me va a dar una probabilidad total de 1. Entonces, lo que tenemos acá es uno de los muy importantes teoremas de probabilidad, sí, que están en el libro y les vamos a pedir que los lean, que es que la probabilidad de ocurrencia de un suceso más la probabilidad de ocurrencia del suceso complementario a este me va a dar 1. Entonces, vamos a generalizar este teorema, ¿sí? Dijimos que la probabilidad de ocurrencia de un suceso más la probabilidad de ocurrencia de su suceso complementario es igual a 1. Este es el teorema número 2 y está en el libro. Otro de los teoremas que vieron ayer, que quizás no lo vieron con definición o detenidamente, es el de la probabilidad total. ¿Qué es el teorema de probabilidad? Es que la probabilidad de un suceso, ¿sí? O sea, una probabilidad marginal, porque estoy hablando de un solo suceso, es igual a la probabilidad de la suma de las conjuntas donde aparece dicho suceso, de las conjuntas que contienen a dicho suceso. O sea, que la probabilidad marginal del suceso A es igual a la probabilidad conjunta de AB más la probabilidad conjunta de A y no B, ¿sí? O podría poner C, da igual. Este es el teorema de la probabilidad total. ¿Y por qué es esto de que una marginal es igual a sus dos conjuntas? Bueno, vamos a ver una herramienta que les va a servir tanto como para entender un poco mejor esto, como para resolver los ejercicios de la guía, ¿sí? Es algo que se usa mucho, sé que les sirve, así que vamos a verlo. Bien, esta herramienta de la que les estoy hablando se llama tabla de contingencias, ¿sí? La tabla de contingencias es una tabla que tiene intersecciones entre sucesos no mutuamente excluyentes, ¿sí? Que no son mutuamente excluyentes. Entonces, yo por ejemplo acá puse lo que habíamos trabajado el día de ayer, ¿sí? Lo que se responde en la encuesta, que es mujeres, hombres, trabajan y no trabajan, ¿sí? En la primera intersección, ¿sí? Tengo a todas las mujeres que trabajan, ¿sí? Porque tengo el suceso mujer y tengo el suceso trabajar. Entonces acá están las mujeres que trabajan. Bien. En esta segunda intersección tengo hombres y trabajan. O sea que en esta intersección van a estar los hombres que trabajan. En esta intersección de acá abajo tengo mujeres, no trabajan. Y en esta sección de acá abajo tengo hombres, no trabajan. Si yo tengo a todas las mujeres que trabajan y a estas mujeres que trabajan le sumo todos los hombres que trabajan, lo que voy a obtener en total es el total de las personas que trabajan, ¿sí? Hombres y mujeres que trabajan. Entonces, si yo sumo mujeres que trabajan y hombres que trabajan, voy a tener el total de personas que trabajan, ¿sí?
Mismo acá, si yo agarro a todas las mujeres que no trabajan y le sumo la cantidad de hombres que tampoco trabajan, hombres y mujeres que no trabajan, voy a tener todas las personas que no trabajan. Y en las columnas lo mismo, si yo tengo todas las mujeres que trabajan y a esa cantidad de mujeres que trabajan le sumo todas las mujeres que no trabajan, voy a tener todas las mujeres. Voy a tener todas las mujeres, ¿sí? Mujeres que trabajan y no trabajan, pero todas las mujeres. Y acá lo mismo. Una cantidad de hombres que trabaja, una cantidad de hombres que no trabaja, ¿sí? No hay más hombres, solo los que trabajan y los que no trabajan. Si yo sumo los hombres que trabajan con los que no trabajan, voy a tener el total de hombres, ¿sí? De nuevo, hay hombres que trabajan y que no trabajan, pero son todos los hombres. Y si yo sumo a todas las mujeres y a todos los hombres de esta encuesta, voy a tener el total de personas de la encuesta, ¿sí? Vamos a ponerle N para decir que es la muestra, ¿sí? Es la muestra que se tomó ayer. Si yo agarro a todas las mujeres de la muestra de ayer y a todos los hombres de la muestra de ayer, voy a tener a toda la muestra, ¿sí? El total de personas. Si yo agarro a todos los que trabajaban, sean mujeres o hombres, y todos los que no trabajaban, sean mujeres o hombres, y los sumo, voy a tener el total de la muestra también. Entonces, si esto lo hacemos con sucesos, pasa lo mismo para la probabilidad. Esta intersección con probabilidad representaría la probabilidad conjunta de ser mujer y trabajar. La intersección de acá, la probabilidad de ser hombre y trabajar. Probabilidad de ser mujer y no trabajar. Probabilidad de ser hombre y no trabajar. Entonces, las reglas aplican igual para las probabilidades, ¿sí? Si yo tengo la probabilidad de todas las mujeres que trabajan y le sumo la probabilidad de todos los hombres que trabajan, voy a tener la probabilidad marginal de todos los que trabajan, ¿sí? La probabilidad marginal de trabajar. Si yo sumo la probabilidad de ser mujer y no trabajar y la probabilidad de ser hombre y no trabajar, voy a tener la probabilidad marginal de no trabajar. Si yo a la probabilidad de ser mujer y trabajar le sumo la probabilidad de ser mujer y no trabajar, voy a tener la probabilidad marginal de ser mujer. Y acá lo mismo, la probabilidad marginal de ser hombre. Y como nosotros sabemos que estos sucesos de acá y estos sucesos de acá son complementarios, ¿sí? Si yo los sumo, como lo que me da es el total, esto va a ser igual a 1. Esto es una tabla de contingencias, donde tengo las probabilidades y siempre los complementos me van a dar 1. Probemos con los datos que se recopilaron en el ejercicio de ayer. La encuesta nos dio que la probabilidad de ser hombre y trabajar era de 0,09, ¿sí? Entonces acá ponemos 0,09 en la intersección de ser hombre y trabajar. Y nos dio un resultado y la probabilidad de ser hombre y no trabajar nos dio un resultado de 0,36. Entonces en la intersección de ser hombre y no trabajar voy a poner una probabilidad del 0,36. Entonces, si yo quisiera averiguar la probabilidad marginal de ser hombre, sumo a todos los hombres que trabajan más todos los hombres que no trabajan y voy a tener la probabilidad marginal de ser hombre, que la suma de estas dos probabilidades me debería dar 0,45. Bien. Ahora, si yo no tuviera de dato las conjuntas de ser mujer y yo quisiera averiguar la probabilidad marginal de ser mujer, sé por complementos que la suma de la probabilidad marginal de ser mujer y la probabilidad marginal de ser hombre me debería dar 1. Entonces, si yo quiero averiguar la probabilidad marginal de ser mujer y sé que estos dos son complementarios, simplemente despejo y hago 1 menos 0,45. O sea, si yo sé que la probabilidad marginal de ser mujer más la probabilidad marginal de ser hombre es igual a 1 y yo tengo esto de dato, despejo, ¿sí? 1 menos 0,45 me va a dar la probabilidad marginal de ser mujer, que es 0,55. Y si se fijan en los datos de ayer, todo nos tendría que estar coincidiendo.
Después teníamos, por resultado de la encuesta, que la probabilidad de ser mujer y de trabajar era de 0,16 y que la probabilidad de ser mujer y no trabajar era del 0,39. Entonces, si yo quisiera saber la probabilidad marginal de trabajar, ¿sí? De que alguien trabaje, sumo la probabilidad de que sea mujer y trabaje y la probabilidad de que sea hombre y trabaje. Esto me da 0,25. Y si quisiera averiguar la probabilidad marginal de que no trabaje, podría o sumar las conjuntas, o en este caso, como ya conozco el complemento, ¿sí? La probabilidad del complemento, hago 1 menos 0,25 y me queda 0,75. Entonces, la tabla de contingencias no es nada nuevo. Es una herramienta que les facilita a ustedes, ¿sí? Para la práctica, para agilizar las cuentas, la resolución de los ejercicios. Pero no es nada nuevo. O sea, cuando yo les digo sumar la probabilidad de ser mujer y trabajar y la probabilidad de ser hombre y trabajar para que me dé una marginal, no es más que el teorema de probabilidad total, ¿sí? O sea, les estoy diciendo que la probabilidad marginal de trabajar es igual a la probabilidad de ser mujer y trabajar más la probabilidad de ser hombre y trabajar. ¿Sí? La tabla de contingencias no nos dice nada nuevo, ¿sí? Es un método nada más que a ustedes les facilita la práctica y la resolución de ejercicios. Bueno, veamos ahora un poco de qué se trata la probabilidad condicional. Sean dos sucesos compatibles en un mismo espacio muestral, la probabilidad condicional de un suceso es el grado de ocurrencia de un suceso dado que primero se dio otro, ¿sí? Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un suceso, ¿sí? Un suceso B o un suceso 2, dado que primero se dio otro suceso, el suceso A, por ejemplo. Entonces, esto es la probabilidad, siendo que A, o sea que primero se dio el suceso A, ocurra B. Por ejemplo, supongamos que en un curso hay 80 personas. Y vamos a considerar la posibilidad de que se identifiquen con dos géneros solamente, que sean hombre o mujer. Y hay en este curso 50 hombres y 30 mujeres. De los hombres, 20 de esos hombres aprobaron y 30 no aprobaron. ¿Sí? Como vimos anteriormente, aprobar y no aprobar son complementos y hombre y mujer son complementos. Y de las mujeres, 20 de ellas aprobaron y 10 desaprobaron o no aprobaron. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la probabilidad de que yo elijo a una persona al azar de ese curso y resulta que es mujer, ¿sí? La probabilidad marginal de ser mujer. Yo lo que hacía era la división de todos los casos favorables a ese suceso y todos los casos posibles del espacio muestral, ¿sí? Del experimento. Entonces, los casos favorables al suceso son 30, porque hay 30 mujeres. Y los casos posibles a todo el experimento son 80, porque yo tengo 80 personas en ese curso. Entonces, la probabilidad marginal de ser mujer es de 0,375. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular la probabilidad de sacar a una mujer? O sea, saco a todos los hombres del aula y quiero calcular la probabilidad de sacar a una mujer, ¿sí? Sí o sí sé que es una mujer. Y que esa mujer haya aprobado. Entonces, esta probabilidad es la probabilidad de haber aprobado, siendo que primero yo sé que es una mujer, ¿sí? No es la probabilidad de toda la muestra que sea mujer y haya aprobado. Es solo de las mujeres de esta muestra, no de toda la muestra, solo de las mujeres la probabilidad que haya aprobado, ¿sí? Si lo ven con mucho cariño, es algo más o menos parecido a lo que, si no es que igual, nos estábamos planteando en descriptivas en algunos ejercicios de rango, donde yo no divido por toda la muestra, ¿sí? Cuando voy a calcular un porcentaje, solo me interesa una muestra reducida, ¿sí?
Acá es lo mismo, yo estoy reduciendo el espacio muestral. Yo estoy reduciendo la cantidad de casos posibles. Yo ya no quiero de entre los hombres y las mujeres la probabilidad de aprobar. Yo quiero la probabilidad de que siendo mujer haya aprobado. Entonces, como dijimos, los casos posibles ya no son todos. Voy a tener solamente a las mujeres, ¿sí? Imagínense que yo tengo el curso y le pido a todos los hombres que se vayan. Y ahí hago mi nuevo experimento. Siendo que es mujer, ¿sí? Y yo sé que hay 30 mujeres, son los nuevos casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que esa mujer haya aprobado? Y yo sé que de las mujeres, 20 aprobaron. Entonces los casos favorables a haber aprobado, siendo que es mujer, es 20. Y esto me va a dar 0,6. Y esto me va a dar 0,6 periódico. En probabilidad nosotros vamos a tomar un criterio del curso en particular, no por algo en específico, de tomar 4 decimales después de la coma. Entonces nos va a quedar 6, 6, 6, 7. Bien. Entonces, esta es la probabilidad de que siendo mujer haya aprobado. Entonces, la probabilidad condicional va a ser igual a la probabilidad conjunta de ambos sucesos, ¿sí? El condicionado y el condicionante, dividido la probabilidad marginal del condicionante. Bueno, si nosotros despejamos acá, sabemos que la probabilidad conjunta va a ser igual a la probabilidad condicional por la probabilidad marginal del condicionante, y eso va a ser igual a la probabilidad conjunta. Entonces, ahora sabemos que la probabilidad condicional va a ser igual a la probabilidad conjunta de esos ambos sucesos sobre, o dividido, la probabilidad marginal del condicionante. O también sabemos ahora que la probabilidad conjunta de dos sucesos es igual a la probabilidad condicional por la marginal del condicionante. Si quieren, probamos esto con el ejemplo que acabamos de dar. Si yo quisiera calcular la probabilidad conjunta de ser mujer y aprobar, ¿sí? Primero vamos a pedirle que a esa persona que extraiga al azar de todo el curso sea mujer. Y yo sé que en todos mis casos posibles, ¿sí? Que son 80, los casos favorables a que sea mujer son 30. Y además, al mismo tiempo, le vamos a pedir, ¿sí? Que además de ser mujer, siendo que es esa mujer, ¿sí? Porque tiene que ser mujer y además de ser mujer, tiene que aprobar. Entonces, nosotros sabemos que mujeres que aprobaron, hay 20, ¿sí? Que son mujeres y que aprobaron. Entonces, mis casos favorables a que una mujer haya aprobado son 20, ¿sí? Porque de las mujeres, 20 aprobaron. Y mis casos posibles a mujeres son 30. Si se fijan, ¿sí? Esto no es más que la probabilidad marginal de ser mujer, ¿sí? Los casos favorables de ser mujer sobre los casos posibles de todo el curso. Y esta es la probabilidad condicional de que siendo que es mujer, haya aprobado. Y esto nos da la conjunta, ¿sí? Porque nosotros cancelamos esto y tenemos 20 sobre 80. Los casos favorables a que sea mujer y haya aprobado, ¿sí? Porque estas aprobadas son sí o sí mujeres, dividido el total de los casos posibles. Y esto sería 0,25. ¿Sí? O sea, la probabilidad condicional se calcula, en este caso, la probabilidad condicional de ser mujer y aprobar se calcula en este caso con las aprobadas mujeres, ¿sí? Los casos favorables son las aprobadas y que son mujeres, dividido el caso posible de todo el curso. Pero se desprende de esto, ¿sí? De multiplicar una marginal por la condicional. Y si quisiéramos probar al revés, ¿sí? Buscar la condicional, ¿sí? De siendo que es mujer, apruebe con la fórmula que tenemos acá, ¿sí?
de cómo calcular una probabilidad condicional, tendría que hacer la probabilidad conjunta de ser mujer y aprobar sobre la probabilidad de ser mujer. Nosotros acabamos de calcular que la probabilidad de ser mujer y aprobar es del 0,25 y sabemos que la probabilidad de ser mujer es del 0,375. Y esto nos va a dar no otra cosa que 0,6667. Entonces, recapitulando, la probabilidad condicional es el grado de ocurrencia de un suceso dado que primero sí o sí se dio otro, ¿sí? Y esto se calcula con el cociente de una probabilidad conjunta dividido en una probabilidad marginal, pero no cualquier probabilidad marginal. La probabilidad marginal del condicionante de la probabilidad que estoy buscando, ¿sí? Y esta fórmula, ¿sí? Si yo la despejo, también me sirve para calcular una conjunta, ¿sí? En el caso que tenga estos dos datos. Bueno, ahora hablemos un poco de lo que son los sucesos probabilísticamente independientes o qué es que un suceso sea independiente al otro. Decimos que dos o más sucesos son probabilísticamente independientes el uno del otro cuando la ocurrencia de uno de ellos no modifica el valor de la probabilidad del otro o otros sucesos. O sea, que si yo tengo dos sucesos, esos dos sucesos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Entonces, si nosotros queremos expresar esto simbólicamente, podemos decir que si la probabilidad condicional, siendo que el suceso 2 pasa al suceso 1, es igual a la marginal del suceso 1, y la condicional de que siendo que pasa primero el suceso 1, pasa el suceso 2, es igual a la probabilidad marginal del suceso 2, entonces el suceso 1 y el suceso 2 son probabilísticamente independientes. A ver, pensemos un poco eso que acabamos de decir. Estamos diciendo que como estos dos son independientes, ¿sí? El suceso 1 y el suceso 2 son independientes, que ocurra primero el suceso 2 no modifica que ocurra el suceso 1, ¿sí? Que ocurra primero el suceso 2 no modifica el grado de ocurrencia ni modifica el valor de probabilidad del suceso 1. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, como son independientes el uno del otro, que yo condiciono el suceso 1 con el suceso 2, no modifica en nada el valor de la ocurrencia del suceso 1, ¿sí? Por más de que yo lo condicione. Entonces, claro, aunque esté condicionado, va a seguir siendo el valor de ocurrencia del suceso 1. Lo mismo al revés. Si estos dos sucesos son independientes, que yo condicione el suceso 2 con el suceso 1, no afecta el nivel de ocurrencia del suceso 2, sigue siendo el nivel de ocurrencia del suceso 2. Es como que yo calculara marginalmente la probabilidad del suceso 2. Para poner un ejemplo rápido con lo que estábamos viendo anteriormente, podríamos preguntarnos si el suceso de ser mujer y el suceso de aprobar son independientes o si son dependientes. Si fueran dependientes quiere decir que si yo soy mujer tengo una probabilidad distinta a aprobar que si no fuera mujer. Mismo al revés, si yo fuera hombre tengo una probabilidad distinta de aprobar a que si no fuera hombre. Si fueran sucesos independientes, ¿sí? Sí. Ser mujer y aprobar son independientes, ¿sí? Significa que a que yo sea mujer, significa que si yo soy mujer, ¿sí? No me modifica en nada el grado de ocurrencia de aprobar. O sea, que la probabilidad de aprobar, siendo que soy mujer, no se va a ver afectada por el suceso de que yo sea mujer. Va a ser exactamente igual a la probabilidad de que yo tengo de aprobar siendo mujer o hombre, ¿sí? Son sucesos independientes. Distinto sería el caso, por ejemplo, si yo hablara de sucesos como, no sé, aprobar estadística 1
y aprobar estadística 2. Yo quiero saber si la probabilidad de aprobar estadística 2 depende de haber aprobado estadística 1, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar si la probabilidad de aprobar estadística 2, siendo que aprobé estadística 1, me da igual a la probabilidad de aprobar estadística 2. Si esta probabilidad condicional me diera exactamente igual a la marginal del condicionado, serían independientes. Lo más probable es que si yo calculo esto en la vida real, me va a dar que son distintos, ¿sí? O sea, que la probabilidad marginal de aprobar estadística 2 va a ser distinta a la probabilidad de que siendo que aprobé primero estadística 1, aprobé estadística 2, ¿sí? Quiere decir que estos dos sucesos, ¿sí? Aprobar estadística 2 y aprobar estadística 1, son dependientes. ¿Y qué significa que sean dependientes? Justamente que ocurra uno antes que el otro afecta el grado de ocurrencia de uno de los sucesos. Es decir, que yo haya aprobado estadística 1 va a modificar mi probabilidad de aprobar estadística 2. Y no haberla aprobado, para el caso contrario, esto sería lo mismo, no haberla aprobado también va a modificar mi probabilidad de poder aprobar estadística 2. Otra cuestión interesante a tener en cuenta de sucesos independientes es que, además de que si yo quiero calcular una probabilidad de que siendo que ocurre el suceso 2, ocurra el suceso 1, si yo sé que son independientes, directamente sé que voy a tener que calcular nada más que la probabilidad de que ocurra el suceso 1. Lo interesante de esto es que en consecuencia nosotros sabíamos que el calcular una conjunta de dos sucesos era igual a la condicional, ¿sí? Por la marginal del condicionante, ¿no? Bien, lo interesante de trabajar con sucesos independientes es que en consecuencia de esto, ¿sí? Nosotros podemos escribir o calcular la probabilidad conjunta como el producto de las marginales de los sucesos de la probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque vimos que como tenemos independencia de sucesos, esta condicional, ¿sí? Va a ser igual a la marginal del condicionado, ¿sí? Porque el grado de ocurrencia del suceso 2 no me afecta al grado de ocurrencia del suceso 1. Así que esto es igual a la marginal del suceso 1. Entonces, si tenemos independencia de sucesos, entonces, si tenemos independencia de sucesos, entonces podemos decir con sucesos independientes que la probabilidad conjunta de dos sucesos es igual al producto de las probabilidades marginales de dichos sucesos. Para terminar este video me gustaría hacer un resumen, una revisión de lo que vimos entre ayer y hoy. Bueno, primero entre las clases de ayer y hoy vimos 3 teoremas, ¿sí? Los teoremas están en el libro de Capriglionis y los teoremas y axiomas de probabilidad. Les vamos a pedir que lean por favor ambos. Y entre ayer y hoy vimos en clase 3 de los 5 axiomas que están enunciados en el libro. Uno de ellos es el que hablábamos hoy, que la probabilidad de ocurrencia de un suceso más la probabilidad de ocurrencia de su complemento, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Es sobre esto es que estamos hablando de los sucesos complementarios. Otro de los teoremas, que es uno que vieron ayer con Nico, es del suceso unión incluyente, ¿sí? El suceso unión incluyente es una probabilidad de un suceso unión justamente de dos sucesos que no sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Y este suceso unión incluyente
que es la probabilidad de que ocurra un suceso o el otro o los dos al mismo tiempo, ¿sí? Vieron que era igual a la probabilidad marginal de un suceso más la probabilidad marginal del otro suceso menos la probabilidad conjunta de ambos sucesos. Y después vieron lo que sería el teorema del suceso unión excluyente, ¿sí? También para sucesos que no sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Que no puedan pasar los dos al mismo tiempo. La probabilidad del suceso unión excluyente es la probabilidad de ocurrencia de que ocurra un suceso o bien el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir uno, que ocurra el otro, pero que no ocurran los dos al mismo tiempo, ¿sí? Esta probabilidad se calcula también como la probabilidad marginal de uno de los sucesos más la probabilidad marginal del otro suceso menos 2 veces la probabilidad conjunta de ambos sucesos. Otra de las cosas que vimos hasta ahora en probabilidad es lo que sería la regla del producto, ¿sí? Que es lo que mencionamos hoy de que una probabilidad conjunta, ¿sí? La probabilidad del suceso A y el suceso B, que ocurran al mismo tiempo, esto es lo mismo si yo pongo suceso 1, suceso 2, ¿sí? Es exactamente lo mismo. La probabilidad conjunta del suceso A y el suceso B es igual a la probabilidad condicional de A, siendo que B, por la probabilidad marginal de B. Y acá quisiera hacer una pausa para hacer una aclaración. Nosotros sabemos que la probabilidad de que suceda A y B al mismo tiempo es exactamente lo mismo a decir la probabilidad de que suceda B y A al mismo tiempo, ¿sí? Porque las probabilidades conjuntas da exactamente igual en qué orden yo pongo los sucesos, ¿sí? Porque pasan los dos exactamente al mismo tiempo. La probabilidad de ser mujer y trabajar es exactamente la misma a la probabilidad de trabajar y ser mujer, ¿sí? Por lo tanto, si yo calculo la probabilidad de B y A, que es igual a la probabilidad de B siendo que A por la probabilidad marginal de A, estas dos son exactamente lo mismo. O sea, que la probabilidad de que siendo B ocurra A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B siendo que A por la probabilidad de A, ¿sí? Esto va a estar bueno para tener en cuenta en algo que vamos a ver en el próximo video. Bien, y otra de las cosas que vimos es el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total de un suceso básicamente lo que nos demuestra es que la probabilidad marginal de un suceso es igual a la probabilidad de las conjuntas que pertenezcan a dicho suceso, ¿sí? En este caso tenemos la probabilidad marginal del suceso 1 es igual a la probabilidad conjunta del suceso 1 y no el suceso 2 más la probabilidad conjunta del suceso 1 y el suceso 2. O para ponerlo más claro es la probabilidad de A es igual a la probabilidad de AB más la probabilidad de AC o no B, que sería lo mismo. En el libro la teorema de la probabilidad total de un suceso la van a ver expresada como la probabilidad marginal de un suceso es igual a la sumatoria de las probabilidades marginales del SI, ¿sí? Por cada probabilidad condicional siendo que SI. ¿Qué significa esto? Para que no se asusten cuando vayan al libro a leer la definición. Esto es la probabilidad marginal de SI. ¿Qué es esto para que no se asusten cuando vayan al libro a leer la definición? Esto es para K sucesos, ¿sí? Una cantidad K de sucesos. Un suceso 1, un suceso 2, un suceso 3, hasta K sucesos, ¿sí? Siendo S1, S2, S3, SK sucesos, ¿sí? La probabilidad marginal de un suceso va a ser igual a la sumatoria de cada probabilidad marginal, ¿sí? Hasta K, ¿sí? Hasta K sucesos, por la probabilidad condicional, siendo que
primero ocurre ese y sucesos, ¿sí? Es la sumatoria de todas esas combinaciones hasta ese K sucesos. Y esto, ¿sí? SI por probabilidad condicional de siendo que SI pasa a B, no es más que una conjunta, ¿sí? Porque nosotros vimos por regla del producto que una conjunta es igual a la condicional por la marginal, ¿sí? Entonces esto sería la probabilidad conjunta de B y SI. A la sumatoria, hasta acá sucesos, y esto sería igual a SI. ¿Por qué nosotros no lo estamos viendo así? Porque nosotros normalmente trabajamos con 2 sucesos, ¿sí? Como mucho 3 y como muchísimo 4. Por eso no lo vemos generalizado, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con este teorema de la probabilidad total, ¿sí? Simplificado a nada más que 2 sucesos. Les explico esto para que no se asusten con el libro, pero nosotros nos vamos a quedar con esta versión simplificada, por así decirlo, a 2 sucesos. Bueno, con esto terminamos el video y ya al próximo video vamos a ver el último tema de probabilidad y vamos a pasar a hacer prácticas. Y bueno, cualquier duda está el campus, sí, por favor, cualquier duda por ejercicios puntuales, escriban al campus y por preguntas puntuales de esta clase me pueden preguntar al mail que yo siempre les dejo en la descripción. Bueno, hasta el próximo video.